Señal Autónoma presenta su programa El Perro de Pavlov. Psicología desde otro punto de vista. El credo de la Hermandad de los Asesinos nos enseña que no hay nada prohibido. Antes creía que éramos libres para hacer lo que quisiéramos, para seguir nuestros ideales a toda costa. Ahora lo entiendo. No sirve para dar permiso. El credo es una advertencia. Los ideales dan fácilmente paso a dogmas. Dogmas que se convierten en fanatismo. Ningún poder supremo puede juzgarnos. Ningún ser superior nos vigila para castigarnos por nuestros pecados. Al final, solo nosotros podemos defendernos contra nuestras obsesiones. Nosotros decidimos si el peaje de nuestro camino es demasiado caro. Nos creemos salvadores, vengadores o redentores. Llevamos la guerra a quienes se oponen a nosotros y ellos nos la devuelven. Soñamos con dejar nuestra marca en el mundo. Incluso dando nuestras vidas en conflictos sobre los que nadie escribirá en los libros de historia. Lo que hacemos y lo que somos empieza y termina en nosotros mismos. ¿Qué tal a todos los oyentes del Perro de Pavlov? Un podcast para pensar la psicología desde otro punto de vista. El día de hoy tenemos la segunda parte del especial Psicología y Videojuegos, y para ello, pues, como siempre, aquí en la locución estamos José Alcas y quien les habla, José García. El día de hoy vamos a ahondar sobre diversos temas que giran en torno a los videojuegos. Uno de ellos es, pues, Tetris. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de este emblemático videojuego llamado Tetris, de pronto por qué desde la psicología se puede entender es tan adictivo, genera tantos jugadores que pasan horas frente a la pantalla. También vamos a hablar un poco acerca de la influencia de los videojuegos en el desarrollo cognitivo de los adolescentes y niños. Y también vamos a hablar un poco acerca de WoW, ¿no? Como siempre, para no perder la costumbre iniciada en el último programa, vamos a hablar también un poquito de WoW. ¿Cómo te encuentras, Alcas? Y de pronto si nos puedes comentar algunos de los temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de este programa. Así es, José. Bueno, feliz, la verdad, de tener un nuevo episodio más aquí en El Perro de Pavlov. Y justamente como tú mismo lo dices, ¿no? Vamos a hablar nuevamente de los videojuegos y la psicología. Y también para añadir algunos temas más que vamos a hablar el día de hoy, tenemos el uso de videojuegos en terapias psicológicas, así como también el futuro de los videojuegos y la psicología. Y justamente, ya que vamos a hablar de WoW, me parece que vamos a hablar de un tema muy conciso, que es la psicología detrás de los personajes que eliges en los videojuegos, ¿no? Y justamente en WoW es un juego que se caracteriza mucho por sus personajes, ¿no? Y su gran cantidad de razas y clases. Así que, ¿qué te parece si empezamos con la primera sección, que es Psicología al Día? Me gustaría empezar, ¿no?, con el impacto de los videojuegos en el desarrollo infantil y adolescente, ¿no? Y justamente vamos a empezar por el primer punto, que es el desarrollo cognitivo. Empezamos con la mejora de la atención y la percepción. Vamos a ver cómo de pronto los videojuegos pueden influir justamente en esto, ¿no?, en la atención y la percepción. Veamos cómo lo hace, ¿no? Estudios han demostrado que los videojuegos de acción pueden mejorar la atención visual y la percepción espacial. Por ejemplo, Daphne Bailey y sus colegas encontraron que los jugadores habituales de videojuegos de acción tienen mejores habilidades de atención visual que los que no juegan este tipo de juegos, ¿no? Justamente, por ejemplo, juegos como por ejemplo Call of Duty, Fortnite, de pronto vemos cómo estos chicos de pronto tienen esta percepción mucho más desarrollada que otros, ¿no? También tenemos la mejora de resolución de problemas y el pensamiento crítico. Juegos de estrategia como StarCraft o Civilization, que justamente fue uno de los juegos que hablamos la semana pasada, requieren planificación y toma de decisiones complejas, lo que puede mejorar las habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas.
En el desarrollo social tenemos la cooperación y el trabajo en equipo. Tenemos los juegos multijugador. Justamente vamos a hablar de uno de ellos, que es World of Warcraft, que si bien lo paramos repitiendo mucho, es porque es el ejemplo perfecto para ese tipo de juegos donde la cooperación y el trabajo en equipo salen a relucir. También tenemos las comunidades en línea, videojuegos que pueden ayudar a construir comunidades en línea donde los jugadores desarrollan amistades y redes sociales. De pronto vemos chicos que se reúnen a través de los juegos, ¿no? Que conectan a través de los videojuegos. Por ejemplo, en World of Warcraft existen los llamados clanes, hermandades, ¿no? Y justamente las hermandades suelen llegar hasta de 200 personas, hasta más. Y justamente a veces hacen una especie de reuniones en la vida real, ¿no? Donde se reencuentran, conviven. Qué miedo, ¿no? Da un poquito de miedo, pero es interesante cómo a través de un videojuego se puede conectar y puedes encontrar hasta tu mejor amigo de toda la vida, ¿no? Claro, claro que sí. También tenemos, hablar un poquito también del desarrollo emocional, como la gestión de emociones. Justamente un juego que hablamos la semana pasada de toma de decisiones es Life is Strange, que es este juego donde tus decisiones influían en el desarrollo de la historia, ¿no? Cualquier fallo, cualquier mala decisión puede tener consecuencias irreparables dentro del juego, ¿no? Y por último, la resiliencia, que me gustaría hablar de juegos difíciles. Y si hablamos de juegos difíciles, tenemos que hablar de los Souls. Por ejemplo, Dark Souls es un juego donde vas a morir muchas veces por su nivel de dificultad. Y esto, quieras o no, cultiva la resiliencia en sus jugadores. Claro, y que además me parece, a ver si me corriges, que se volvió un género en sí mismo, ¿no? Porque tú justamente te refieres a los Souls. Exactamente. Porque Dark Souls, pues, marcó un antes y un después en, digamos, la dificultad, este escenario medio de dungeons, ¿no? Abiertos, una cosa medio extraña. Y que, pues, han replicado juegos como Sekiro, luego juegos como The Lies of P, me parece, ¿no? Entonces hay todo un género ahí detrás, ¿no? Que es los Souls, ¿no? Claro, justamente se crea ese nuevo género titulado los Souls, ¿no? Juegos de gran dificultad, juegos que se asemejan mucho, por ejemplo, al primero que salió, que es Demon Souls, y luego recién salió los Dark Souls. Es verdad. El primero fue Demon Souls, que lo probé cuando era adolescente, y la verdad la pasé, quieras o no, tenía retos donde moría todo el tiempo, era frustrante, pero al final me lo terminé pasando. Es una especie de relación un poco masoquista, ¿no? El hecho de estar muriendo, de estar sufriendo, pero a la vez consigues lo que buscas, ¿no? Que es pasarte el juego, pasarte un jefe que tal vez te cueste mucho. Es esto también de, esto no va a quedar así, ¿no? Yo voy a vengar a mi personaje, yo voy a conquistar este reto. Entonces también yo me imagino que estos juegos también ven justamente esto de el jugador que no puede parar de jugar hasta completar la quest o hasta completar pues la misión. Y de pronto también el hecho de que es muy satisfactorio derrotar a un boss, ¿no? Por ejemplo en los Souls, y pues llegar a ese punto en el cual decir, yo he vencido a Malenia, me parece, ¿no? Estos nombres de bosses en Dark Souls. Ese es Malenia, me parece que es uno de los nuevos juegos que es Elden Ring, me parece. Ah, de Elden Ring. Estoy haciéndome ahí me estoy complicando, pero yo he de confesar que no he jugado ningún Souls yo. Claro. He visto de pronto algunos streamers jugando de pronto, pero ya ¿no? más allá de ver a qué sé yo, a Ortlock, a algún streamer jugar, pues no me he aproximado. Al Chocas, ¿no? Sí. Bueno, yo sí he tenido un contacto no tan directo, ¿no? Pero sí jugué en su tiempo el Demon Souls y un poco de Dark Souls, ¿no? Pero por tiempo, por cosas de universidad, no he tenido el suficiente tiempo para poder embarcarme en esa aventura. Y justamente, José, me haces acordar, hablando un poco de los Souls y este género que ha evolucionado en la industria de los videojuegos, es el hecho de que se armó una polémica y se hizo una pregunta dentro de la comunidad de videojugadores, que es si los videojuegos necesitan obligatoriamente una dificultad. Se armaron como dos bandos, se podría decir. Uno donde sí querían, ¿no?, de que cada juego tenga incluido un sistema de dificultad donde tú puedas escoger, por ejemplo, un nivel fácil, un juego más intermedio, un juego más experto. Como se solía ver, hay juegos que son así.
Pero otra comunidad dice que no, de que los juegos en sí no deben tener dificultad, que deben tener la dificultad predeterminada que los desarrolladores han pensado para su juego, ¿no? Y justamente con los Souls, que son muy difíciles, obviamente muchas personas no pueden disfrutarlo. Al ser tan difícil no es para todos, no es para todos los públicos, ¿no? Y justamente es interesante cómo se arma ese tipo de polémicas, ese tipo de conflictos por este mismo nivel de dificultad, ¿no? Que es los Souls. Claro que sí. Y que justamente le ha dado la identidad a este tipo de videojuegos, ¿no? Es el grado de dificultad. ¿No? Muy bien. Yo por aquí también había estado revisando un artículo ya para saltar al WoW, ¿no? Al World of Warcraft. Y el artículo titula Mago o Elfa, la psicología detrás de los personajes que eliges en los videojuegos. Entonces, bueno, es un artículo del Confidencial del año 2015, pero que justamente abordaba esto de a qué personaje eliges tú. Y sobre todo de qué sexo. Porque es bien sabido que en juegos como WoW hay muchas jugadoras con género femenino, pero de esas jugadoras de género femenino, digamos que el 75% son hombres en realidad, ¿no? Entonces, ¿a qué crees que se deba de pronto este fenómeno? Por aquí el artículo mencionaba que era una suerte de pues juego de rol. No siempre tenemos la oportunidad de jugar como el sexo opuesto. Y pues bueno, esto marcaba justamente una oportunidad para hacerlo. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿A qué crees que se deba ese fenómeno? Oye, la verdad, tengo varias teorías. Porque, por ejemplo, en mi caso, en particular, yo solía jugar, por ejemplo, con humanos, a veces elfos, pero todos hombres, justamente, ¿no? Nunca me atreví a jugar con... O quizás una vez, pero no estoy tan seguro. Pero nunca me atreví a jugar con personajes femeninos porque me gusta, en este caso, rolear, ¿no? Me gusta que mi personaje se asemeje mucho a mí para yo poder como que sumergirme, introducirme dentro del juego, ¿no? Claro. Pero entiendo que haya personas que les guste escaparse un poco de lo que son y volverse otro tipo de personas. Me gusta que el personaje se parezca a mí, ¿no? Un bárbaro, humano, hipermusculado, ¿no? Exactamente. Volviendo al meme de soy ese, ¿no? Sí. Bueno, sí, en mi caso igual. Yo siempre he jugado con personajes hombres, salvo que el videojuego predeterminadamente te ponga pues un protagonista mujer, ¿no? Pero normalmente escojo a mis personajes hombres en el WoW. Pero sí he visto que sí, ¿no? Incluso hay las pocas mujeres que juegan WoW, a veces incluso podrían escoger hombres también, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero es interesante. Y justamente que hablas de juegos que predeterminadamente te colocan el papel de una mujer, estaríamos hablando de Tomb Raider. No sé si lo has jugado. Claro. Sí. Que la protagonista es Lara Croft, que es una protagonista emblemática dentro de los videojuegos, ¿no? Y justamente, a pesar de no compartir, por ejemplo, el mismo sexo, te pones en el papel de la protagonista, ¿no? Que es Lara. Justamente este estudio mencionaba que de pronto las mujeres tienden a aferrarse más a su género cuando el juego les permite escogerlo, ¿no? En cambio, los hombres parece que pueden con mucha más facilidad escoger un género femenino. ¿Pero por qué? En los videojuegos. Bueno, ¿qué será? Esa es la duda, ¿no? ¿Por qué sucede esto, no? Bueno, supongo que hay algunos que les guste la apariencia de las elfas, claro. la apariencia de las Draenei, ¿no? Si hablamos de World of Warcraft, y les guste, ¿no? Ya que van a pasar horas y horas jugando con un personaje, que mejor que para ellos sea un personaje femenino, ¿no? Y también debo decir que he conocido personas que, cuando yo les he hecho esta misma pregunta, me dicen de que las mujeres dentro de los videojuegos tienen como mejores conjuntos de ropa, apariencia, le gusta cómo le queda. Entonces también influye eso, ¿no? Como lo estético. ¿No? Cómo la apariencia visual del personaje puede influir en qué personaje escoges. Claro. No porque de pronto los personajes hombres tienen armaduras más grandes, armaduras más toscas, y a algunas personas no les gusta tanto eso, ¿no? Y prefieren el estilo femenino, en este caso, que es mucho más minimalista, más retocado, ¿no? Claro. Un jean, ¿no? Una blusa. Bueno, sí, que también es otra polémica que tenemos por ahí en videojuegos, ¿no? Que ya, no sé si como hipersexualizado, ¿no? De pronto también algunos trajes. Exactamente, ¿no? Que bueno, lamentablemente femeninos. existe eso, ¿no? Que bueno, a nivel 100, por ejemplo, ves a un humano con su armadura gigantesca, y en nivel 100 la misma armadura, en caso de mujer, es como que 2 conjuntos, 2 tops, y ya está, ¿no? Que no tiene mucho sentido.
Bueno, para gustos y colores. Para gustos y Aparte colores, ¿no? que, bueno, al final, en términos de videojuegos, quienes, digamos, eligen son los compradores, ¿no? Entonces ahí hay un mercado que, pues, obedece a las preferencias del comprador, ¿no? Y Y eso sí, ¿no? justamente también existen personas que escogen personajes femeninos para engañar, ¿no? Ah, sí, y que Exactamente. les den más oro y que hagan las quests Exactamente. por él, que los sacan- acompañen, ¿no? Sí, que sí, sacan sí. provecho de eso, ¿no? Que a lo mejor Qué increíble lo eso, lean ¿eh? como una mujer dentro de los videojuegos para engatusar, engañar a jóvenes, chicos que tengan los juegos y sacan provecho de eso, ¿no? Sacando dinero, de pronto skins, monturas, etcétera, ¿no? Es Etcétera. muy interesante el hecho, ¿no? Y deberíamos estudiar un poco más, indagar un poco más en esa incógnita. Ujú. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos también el uso de videojuegos en terapias psicológicas. Esto es muy interesante, José, porque vamos a hablar hoy de algún tema que nuestros oyentes, si son estudiantes de psicología, tendrán, digamos, familiarizado, ¿no? Que es la desensibilización sistemática. ¿Por qué no nos cuentas un poco, José, a nuestros oyentes qué es la desensibilización sistemática? Es cuando reinstalas el Windows en tu computadora, ¿no? ¿no? Claro. Bueno, para los que no lo conozcan, esta desensibilización sistemática es una técnica terapéutica utilizada para reducir la ansiedad y el miedo. Implica, de pronto, la exposición gradual de estímulos temidos mientras se practican técnicas de relajación. ¿Qué quiere decir esto? Exponemos, en este caso, a la persona, al paciente, al usuario, a sus Miedos. fobias, sus miedos, pero de manera gradual, ¿no? Poco a poco, para Claro. que esta persona le vaya perdiendo el miedo. Si es una araña, primero de pronto una imagen de una araña o después de pronto una araña moviéndose, una, ¿no? una pata de una araña, ¿no? Claro. Y poco a poco, Poquito a poquito, ¿no? claro. Claro, y eso se hace a través de preguntas y sobre todo se maneja mucho la relajación. ¿No? Se utiliza mucho la relajación para que esa persona que de pronto le teme, tiene esa fobia, pueda exponerse a esto pero sin alterarse, ¿no? Claro. Y justamente cómo se aplica entonces los videojuegos a la desensibilización sistemática, pues ahí entra la realidad virtual, el famoso VR, ¿no? Donde se utiliza para tratar fobias y ansiedad. Por ejemplo, pacientes con fobias a volar pueden usar simuladores de vuelo VR para que poco a poco puedan exponerse a esta temida fobia sin necesidad de que pierda el control o Claro. se asusten más de lo que Sí, sí, debería, sí. ¿no? Y, Bueno, y que vaya, digamos, teniendo una vida mejor, ¿no? Porque de pronto esta persona que tiene miedo a las alturas o a volar, pues igual tiene que en algún momento tomarse un avión, ¿no? Y pues tiene que superar ese miedo cuanto antes también. Así es, así es. Y justamente a mí me llama mucho la atención esto, porque, por ejemplo, para utilizar la desensibilización sistemática se requiere el uso de la imaginación. Necesitamos que nuestro paciente, nuestro usuario, nuestro cliente, nuestro paciente, tenga una imaginación de pronto desarrollada o una imaginación más clara para que éste pueda imaginarse los escenarios. Pero si utilizamos VR, estas personas que a lo mejor no tengan una imaginación tan amplia como otras personas, puedan usar la desensibilización sin necesidad de practicar mucho la imaginación. Y por ahí para que también se vayan haciendo una idea de por qué funciona este proceso de sensibilización sistemática, quisiera comentar justamente este principio, ¿no? Una persona no puede estar ansiosa y relajada al mismo tiempo. Entonces, si logramos que la persona esté relajada, evidentemente no va a estar pues invadido por la ansiedad. Y eso hace que lo que le produce miedo, ¿no? Que puede ser introducido gradualmente, como mencionó Alcas, mediante la realidad virtual, pues sea cada vez menos potente, que le genere cada vez menos ansiedad. Entonces se va desensibilizando en la medida de que ese estímulo no le causa ese mismo impacto. Ya no es tan sensible a ese estímulo. Así es, y justamente esto a mí personalmente me llama mucho la atención, ¿no? Cómo podemos utilizar esta técnica tan interesante como es la desensibilización sistemática y aplicarla a videojuegos, ¿no? Justamente, Claro. en este caso, a realidad virtual. Muy bien, me parece que hemos desarrollado bastante bien esta primera sección y ahora los dejamos con la primera pausa del programa.
Para ello, los dejamos con el tema original de Tetris y que se llama Coro Beiniki, ¿no? Porque es la adaptación de una canción folclórica rusa. Ya más adelante, cuando retornemos y lleguemos al tema principal, les ahondaré sobre la historia que hay detrás de Tetris y también de esta famosa canción. Tríada Primate, la plataforma definitiva de arte y humanidades. En Tríada Primate encontrarás columnas, artículos, una galería de arte internacional llamada Sam Bellamy, una sección de poesía llamada Primera Línea y mucho más. Pueden también encontrar podcasts, programas de filosofía, de psicología. Tríada Primate, pueden encontrarlo en redes, en Facebook y en Instagram como Tríada Primate, y también pueden visitar su página web oficial www.triadaprimate.org. Estamos de vuelta en El Perro de Pablot, en el episodio especial Psicología y Videojuegos parte 2. Y justamente, José, la semana pasada estuvimos hablando de varios videojuegos, que recomendamos algunos, pero nos interesa en este episodio indagar en dos juegos que nos parecen bastante llamativos, bastante interesantes y que merecen la pena, merece nuestro tiempo, ¿no? Uno de ellos es Tetris y el otro juego es Hollow Knight, ¿no? Y me gustaría empezar con Tetris, así que te doy el pase, José, para que te explayes en este juego que marcó la infancia de muchas personas. Así es, vamos a hablar acerca de Tetris, un videojuego que no necesita mayor presentación, creado en Rusia por Alexei Pajitnov, quien justamente lo llegó a instalar en su centro de investigaciones. Y como dato curioso, el juego resultó tan adictivo que no mucho tiempo después de que se instaló en los ordenadores de ese lugar, pues tuvo que ser desinstalado, porque los trabajadores comenzaron a desarrollar una afición no tan sana al Tetris, ¿no? Entonces, digamos que el mismo creador, Alexei Pajitnov, y sus colegas fueron los primeros jugadores asiduos, ¿no?, de Tetris. Muy bien. Justamente lo que quería analizar hoy es a qué se debe justamente este factor adictivo de este juego en particular, ¿no? Hay un artículo que quería mencionar que es justamente por qué el Tetris es adictivo, donde el investigador británico Tom Stafford, que es profesor de psicología y ciencias cognitivas de la Universidad de Sheffield, nos da una versión sobre justamente por qué este juego tiene estas propiedades, ¿no? Él menciona que gran parte del éxito de Tetris es que apela a la necesidad humana de ordenar. Por ahí las personas siempre tenemos este gusto por ordenar todo, por clasificar, por construir. No sé si será en tu caso, pero desde, por ejemplo, cómo yo organizo mis plumones y mis lapiceros en mi cartuchera, yo estoy ahí también más o menos medio implicado en ese sistema, ¿no? Uh-huh.
la manera en la que cada quien ordena sus cuartos también, ¿no? Que es bastante particular. Y justamente también eso se ve cuando uno va de viaje, ¿no? El hecho de ordenar la Ya, maleta, colocar... Que todo encaje. Exactamente, ¿no? O estos videos también en TikTok, que hay hasta Reels, ¿no? De personas que todo lo tienen súper ordenado en su casa y algo se les acaba y luego lo recargan, ¿no? Y es así Sí, como ¿no? una... Que da esos videos hasta placer, ¿no? De ver Exacto. qué tan ordenado está. Que por momentos es medio obsesivo-compulsivo, ¿no? Pareciera. Ujú. Pero digamos que existe esto, ¿no? Un gusto del ser humano, aparentemente natural, por ordenar, por clasificar. Entonces el Tetris, pues tiene justamente esto muy a la mano, ¿no? Porque al final hablamos de figuras que tienen que ser encajadas una sobre otra, y esto digamos que vendría a ser el objetivo del juego, ¿no? Otro motivo por el cual el Tetris es adictivo tiene relación con el hecho de que plantea ciertos problemas sin respuesta, sin resolver. Entonces las personas se ven obligadas a cada momento encontrar una respuesta para ese nuevo problema. Entonces, cada vez que aparece una nueva pieza, es tanto una solución como un nuevo problema, porque dependiendo de la rotación y la colocación de esa pieza en el Tetris, pues puede generar un orden o puede generar más bien un desorden. Entonces, eso hace que los jugadores estén constantemente alertas y constantemente activos pensando en justamente soluciones. Por otro lado, es un juego que es bastante simple. No hay personajes, no hay mucha trama en la que pensar. De hecho, no hay trama. Es algo sencillo de aprender. Es algo que toma muy poco tiempo aprender. De hecho, es bastante intuitivo. Entonces, esto hace que pues llegue a gran cantidad de jugadores. No necesitamos pues un background, no necesitamos leerle el manual, leer las instrucciones, simplemente prendemos el Tetris e intuitivamente sabemos cómo jugarlo, ¿no? En la mayoría de los casos. Muy bien, ¿tú has tenido la oportunidad de jugar Tetris en algún momento? Me imagino que sí. Sí, justamente, bueno, en mi adolescencia, en mi niñez, me acuerdo haber jugado, ¿no? Bueno, no sé si la versión original, yo creo que no, pero habrá sido una versión en internet, de estas que se encuentran fácilmente. Y bueno, sí, ¿no? Justamente me pareció un juego simple, pero a su vez en su simpleza encuentra cierta belleza, ¿no? El hecho de cómo puedes llegar a ordenar, cómo puedes llegar a encajar cada pieza de color, es hasta satisfactorio, ¿no? El hecho de ir pasando poco a poco... no tiene niveles Tetris, ¿no? Tiene puntos más que todo. Bueno, va incrementando el nivel... De dificultad. La dificultad, la rapidez, ¿no? Y justamente uno de los componentes por el cual es adictivo es que justamente el nivel está un poquito por encima de la habilidad que has logrado alcanzar. Entonces eso es como algo que precisamente lo hace irresistible para los jugadores. Y también la música también ayuda bastante, ¿no? La música también, así es. De hecho, justamente les había mencionado que iba a profundizar en torno a la canción de Tetris, ¿no? Estamos hablando de Korobeiniki. En realidad es una canción popular rusa, también conocida como Korobushka. Es parte de, digamos, el videojuego Tetris, es la canción más representativa del juego, ¿no? Una versión evidentemente sintetizada, ¿no? Adaptada. Pero lo curioso es eso, ¿no? Que muy pocas personas saben que, pues, tiene su origen en la adaptación de una canción popular, una canción folclórica rusa, que a su vez está basada en un poema, que justamente traje a continuación y pienso, pues, leer para que ustedes escuchen, ¿no? Uh-huh. El poema fue escrito por el poeta Nikolai Nekrasov y fue publicado en 1861. Narra la historia de un joven mercader que está tratando de vender su mercancía a una hermosa muchacha. Y al final entre esos dos jóvenes pues se despierta el amor. Entonces el poema Korobeiniki es el siguiente. Oh, mi cajón está lleno, tan lleno, tengo bordados y brocados, ten piedad, oh querida, del hombro de este joven. Me escaparé entre los altos tallos de centeno, esperaré hasta que llegue la noche. Una vez vea a la muchacha de ojos oscuros, le mostraré todo lo bueno de mí.
No he pagado precio pequeño, así que no regatees ni seas tacaña. Acércame tus labios escarlata, siéntate más cerca de este apuesto joven. La noche neblinosa ya llegó, el joven osado espera. Escucha, es ella, ha venido la chica deseada. El mercader venderá sus bienes. Katia regatea con cuidado, teme estar pagando en exceso. El joven besa a la chica pidiéndole que suba el precio. Solo la noche profunda conoce los términos de su acuerdo. Estiraos ya, altas espigas de centeno, y guardad con esmero su secreto. Oh, mi cajón es tan ligero, los tirantes ya no me laceran los hombros, y todo lo que tomó mi chica fue un anillo con una turquesa. Ese es el poema del mismo nombre, ¿no?, que la canción. Y bueno, y el protagonista era justamente eso, ¿no?, un mercader o un buhonero. No sé si habrás escuchado la palabra buhonero de algún videojuego. De Resident Evil. ¿Y qué era el buhonero? Un mercader. Era un mercader, exacto, ¿no? Entonces, es también la historia... Bueno, es otro mercader, ¿no? Evidentemente, ¿no? Otro tipo de mercader. Sí, pero bueno, esa es la historia detrás de la canción del Tetris. Y por ahí también estaba revisando un artículo de la National Geographic sobre la relación que existe entre el trastorno de estrés postraumático y el Tetris. Hay una relación bastante curiosa a raíz de un estudio dirigido por la psicóloga británica Emily Holmes, la cual utilizó el Tetris para que personas de pronto con este trastorno pudieran mejorar. A ver, ¿de qué va el asunto? Porque desde ahí es un poco extraño, ¿no?, esta relación entre el Tetris y el trastorno del estrés postraumático. Bueno, para empezar, el trastorno del estrés postraumático se da cuando una persona ha vivido una experiencia traumática y uno de los síntomas, digamos, que tiene ese trastorno son los flashbacks. Entonces, un flashback es un recuerdo doloroso precisamente de este trauma. Entonces, las personas con este trastorno suelen tener constantemente flashbacks que no pueden controlar y que evidentemente hacen que su vida sea una experiencia pues difícil, ¿no?, de sobrellevar. Entonces, lo que vio Emily Holmes es qué pasaría si ponemos imágenes en la mente de estas personas, imágenes recurrentes, que aparezcan al mismo tiempo que los flashbacks, o que puedan competir con los flashbacks. Es decir, si aparece una escena dolorosa relacionada al trauma, que en ese preciso momento el individuo pueda traer a la memoria otra imagen, ¿no?, que no es relacionada con el trauma, ¿no? Y esta imagen es el Tetris, ¿no? Porque el Tetris es fácil de recordar, ¿no? Esto de poner las figuritas, irlas colocando, ¿no? Y conforme uno va jugando, pues pareciera que está recordando incluso las mismas partidas, ¿no? Entonces, curiosamente hubo una significativa mejora en las personas que utilizaron este método, y evidentemente cuando tenían los flashbacks, ¿no?, tortuosos, pues combatían esa potencia o esas imágenes con otras imágenes, que eran las imágenes del Tetris. Debo decir que suena un poquito a técnica Ludovico, ¿no?, de Naranja Mecánica. Sí. No, el hecho de implantar como que sensaciones, o bueno, en este caso imágenes, cuando se piensa en otras cosas, ¿no? Uh-huh. Qué interesante ese artículo. Sí, justamente lo lograron profundizando más en lo que dices. Esto te va a parecer aún más método Ludovico, ¿eh? A ver. En el estudio, el equipo de Holmes pidió a personas que recibían tratamiento para el trastorno de estrés postraumático que se centraran en un flashback específico mientras jugaban al Tetris durante 25 minutos, una vez a la semana durante varias semanas, ¿no? Y bueno, lo que mencionaba, ¿no? Al final del experimento, los participantes observaron una reducción del 64% en el número de veces que aparecía ese recuerdo concreto, así como una reducción del 11% en los recuerdos en los que no se habían centrado. Y lo hacía con los ojos abiertos, ¿no?, en los párpados. ¿Cómo habrá sido? Pero bueno, curioso. Uh-huh. Un curioso método, pero digamos que el Tetris pues ha ayudado, ¿no?, a estas personas a mejorar su calidad de vida. Cómo partiendo de un juego tan sencillo y colorido como es el Tetris, salen diversos temas, ¿no?, diversas
diversas técnicas, diversas soluciones para ayudar al ser humano, ¿no? Así es. Y bueno, me parece que los tenemos que dejar con la segunda pausa del programa. Entonces ya nos estamos escuchando a continuación. Y bueno, los dejamos con Rip and Tear, la canción que forma parte del videojuego Doom del 2016. Materia Gris, una revista de divulgación de temas de psicología gestionadas por sus locutores favoritos, José Alcas y José García.
Próximamente estaremos anunciando a través de nuestra cuenta principal de Instagram del Perro de Pavlov una convocatoria para que todos puedan enviar artículos y reseñas a esta revista. Revista Materia Gris. Estén atentos a los próximos comunicados. Ya estamos de vuelta en el Perro de Pavlov y lamentablemente estamos en la última sección de este episodio, el cual es recomendaciones. Y justamente me gustaría, José, recomendar Hollow Knight. Es un videojuego, no sé si te suena. Sí, creo que es un videojuego indie, me parece, Uh-huh. ¿no? De un caballero, pero no lo he jugado, pero más o menos me acuerdo del arte del videojuego. Exactamente, ¿no? Bueno, es un juego Metroidvania. Vamos a comentar un poco, brevemente, porque ya saben que el tiempo es traicionero, es un asesino. Así que... Bueno, es Hannibal Lecter, ¿no? Así Una mezcla es. de Hannibal Lecter con Patrick Bateman. Así es. Justamente estábamos hablando por ahí. Bueno, Hollow Knight es un juego de acción y aventura en 2D desarrollado por el Team Cherry, lanzado en 2017. El juego ha sido aclamado por su diseño artístico, que justamente lo comentaste, su complejidad y su narrativa atmosférica. Los jugadores asumen el papel de un pequeño caballero sin nombre, ¿no? Que explora el vasto y oscuro reino de Hallownest. Este mundo subterráneo está lleno de túneles laberínticos, criaturas hostiles y secretos ocultos. Justamente, José, me gustaría recomendar este juego porque personalmente a mí me marcó bastante, ¿no? Lo jugué el verano pasado. De hecho, me lo platiné. Ya te comenté un poco que me gusta completar ese tipo de juegos. Y me gustaría hablar sobre las aplicaciones psicológicas que utiliza este juego, ¿no? Y son aplicaciones que ya los hemos comentado en el episodio anterior, como por ejemplo la teoría del flujo, el flow de nuestro queridísimo amigo Mihai Csikszentmihalyi, ¿no? Y bueno, Hollow Knight logra mantener a los jugadores en un estado de flujo a través de una especie de equilibrio perfecto entre desafío y habilidad a medida que los jugadores exploran este mundo, esta especie de lugar llamado Hallownest, donde se enfrentan enemigos y trampas, donde requiere destreza y reflejos a la altura, ¿no? De los desafíos. Y bueno, más que todo el juego, digamos, tiene tanto contenido, tantas misiones, entre comillas, personajes, que llegas a estar en ese estado de flow, ¿no? Ese estado de flujo, llegando a pasar horas y horas sumergido en este mundo tan fantástico como es, Hallownest, ¿no? También tenemos la resiliencia y la perseverancia. Es un juego difícil, no tanto como los Souls, diría yo, pero está más o menos por ahí, ¿no? Es un juego donde vas a morir muchas veces, tiene desafíos un poco complicados, algunos enemigos que son difíciles, y justamente llegar a superarlos genera como una especie de satisfacción, resiliencia, perseverancia, ¿no? También me gustaría hablar sobre la empatía y la conexión emocional. Justamente en este juego vamos a encontrar un montón de personajes secundarios, cada uno con sus historias, sus sentimientos, sus emociones, y vamos poco a poco a empatizar con ellos, ¿no? Vamos conociendo estos personajes tan carismáticos mientras vamos explorando este diverso mundo. Y bueno, me gustaría hablar mucho más, pero lamentablemente el tiempo es traicionero, así que vamos con la despedida, me parece. No. Nos quedamos aquí entonces. Quiero dar otra recomendación más. Perfecto. ¿Qué recomendación tenemos? Quería recomendarles rápidamente la novela de ciencia ficción Ready Player One, escrita por el autor estadounidense Ernest Cline, y que justamente aborda un mundo que es un desastre, ¿no? Es un mundo posapocalíptico hasta cierto punto. Las fuentes de energía están agotadas, pues se vive pues una situación de incertidumbre, ¿no? Pero en medio de este escenario donde las personas subsisten como pueden, aparece un videojuego ultra famoso en realidad virtual que se llama Oasis. Y es una suerte de lo que quería hacer Mark Zuckerberg, pero no le salió. Suerte de metaverso, donde todas las personas pues tienen su propia identidad y comparten distintas aficiones, y además pues es un videojuego, ¿no? Y además tienen misiones, etcétera. Es como un MMO.
Exacto. Entonces, el protagonista comienza a adentrarse cada vez más en este juego y pues el creador de Oasis, que es James Halliday, tras su muerte anuncia una suerte de retos que las personas tienen que resolver para luego pues acceder a un gran premio que me parece que es justamente ser dueños de Oasis, ¿no? Como la película. Como en la película, exacto, ¿no? Pero sí, bueno, también hay una película bastante buena, yo diría, ¿no? No, Sí, no me pareció sí, mala. estuvo buena, ¿no? Le cayó mucho palo, yo creo, pero un poco injustificado, ¿no? Y bueno, si tienen el tiempo, pueden considerar ver también la película. Por ahí es una película interesante, ¿no? Una película palomitera para pasar pues el tiempo. Bueno, y también quería recomendarles la película Tetris del 2023, protagonizada por el actor Taron Egerton, que además pues es mundialmente conocido por sus interpretaciones en ¿qué películas? A ver, Las películas Cercas. de Kingsman, ¿no? Ajá. Y también en su papel en Rocketman, protagonizando al Elton John. genial Elton John, ¿no? Así es. Y bueno, pueden ver esta película también para conocer un poco acerca de la historia real detrás de la batalla legal que existió en torno a la conquista de los derechos de propiedad intelectual de Tetris. Entonces, una película bastante curiosa, hay su suspense, Hay una excelente película. verla. O sea, personalmente me encantó esa película. ¿Y qué es lo que te llamó la atención de esa película que mencionas que te ha gustado bastante? Bueno, justamente el amor que le tiene el protagonista al mismo juego, ¿no? Al Tetris, y todo lo que pasa, todo lo que hace, todo lo que sacrifica. Me parece que también deja de lado a su familia un poco para poder llegar a que Tetris consiga el éxito, ¿no? Y que lo logra, además. Claro, es un me juego parece que el amor y la pasión que... ¿Será el juego más jugado de la historia de los videojuegos? No lo sé, pero debe parece ser uno que- de los top, definitivamente. Es ese WT, ¿no? De Atari. Sí, claro. Pero sí, definitivamente debe ser uno de los juegos más Sí, definitivamente, ¿no? jugados. Y que marcó sobre todo la vida de muchas personas, ¿no? Personas adultas, ahora mismo. Y que además era un juego que no es como los de ahora, ¿no? Como No. el Candy Crush, que sigue esta lógica un poquito Sí, ¿no? similar, pero que Mucho para más- continuar jugando tienes que pagar, ¿no? Es mucho más adictivo también, ¿no? Y se utilizan muchos recursos que no vemos en Tetris, ¿no? Como el estímulo de la voz, esta Ya, claro. encantadora, ¿no? No, Que pero tiene. también que me refería a introduce el dinero, ¿no? De por No, medio. Claro, lo que se llama microtransacciones, me parece, Sí, ¿no? sí. Los micropagos, que bueno, que son propios de esta época, ¿no? Ujú, ujú. Que se han normalizado, ¿no? Se han Hasta cierto normalizado, punto. Yo me acuerdo que cuando lamentablemente, comenzaron a salir, salió pues un debate al respecto, pero que ya a este punto ya ni debate existe, ¿no? Ya es algo totalmente aceptado. No, y que es algo de que podríamos hablar, ¿no? Justamente los desarrolladores tienen que comer, ¿no? Justamente, ¿no? Y Claro. las microtransacciones, digamos que, si bien es cierto, pueden llegar a ser un poco molestas, es mucho mejor que ponerte 60 anuncios. Claro. Bueno, por ahí yo creo que discrepamos, ¿ah? Pero bueno, sería un tema interesante. Podríamos hablarlo, ¿no? analizar. Un poco de debate, ¿no? Exactamente. Muy bien, y esperamos que el episodio de hoy haya sido del agrado de todos ustedes. Así es. Ya estaremos con una nueva entrega del programa del Perro de Pavlov. Ujú. Ya saben, pueden seguirnos en Instagram como El Perro de Pavlov Podcast y pues ahí estarán enterándose de todas las novedades del programa. Por ahí más adelante trataremos, en la medida de lo posible, de llevar este podcast a YouTube, ya Ujú. A dar el paso. con cámaras profesionales, ¿no? Con un Exactamente, equipo de ¿no? producción de más de 100 personas, ¿no? Entonces ya próximamente, No, y sobre todo, lo más importante, poder interactuar con ustedes, queridos oyentes, claro, que esperamos, vamos a ¿no? sacar nuestra versión del programa en realidad virtual también. Así es, que ¿no? puedan venir y Con saludarnos, hologramas, darnos la mano ¿no? y demás, ¿no? De Pero verdad, muy contento con este episodio de hoy y espero que les haya encantado. Un fuerte abrazo y nos veremos en un próximo episodio del Perro de Pablo. Así es, hasta luego. Hasta luego.